Hola, este video corresponde a la clase número 9. En esta clase vamos a hablar de distribuciones de probabilidad conjuntas, es decir, cuando tenemos dos variables aleatorias o tres variables aleatorias o cuatro variables aleatorias simultáneamente, todas discretas o todas continuas. También vamos a hablar de distribuciones marginales y vamos a hablar de distribuciones condicionales. En esta primera figura o en este primer slide tenemos una ilustración de una distribución bivariada discreta. Es bivariada porque tenemos dos variables. Por este lado tenemos la x y por este lado tenemos la y. Y es discreta porque la variable x toma cierto número de valores. Toma el 0, da un salto al 1, luego al 2 y así sucesivamente, y máximo puede tomar el valor de 7. Ni más ni menos. Y la variable y también es discreta, toma como mínimo valor el 1, da un salto toma el valor de 0 como mínimo, luego da un salto al 1 y así sucesivamente hasta el número 8. En otras palabras, la x puede tomar 8 valores diferentes, la y puede tomar 9 valores diferentes. En total tenemos 8 por 9, 72 combinaciones. Eso quiere decir que el espacio muestral está formado por 72 elementos y cada elemento tiene asociada una barra. Estas barras que tenemos acá, que en total son 72, representan la probabilidad de esa combinación. Por ejemplo, esta barra que está aquí al frente representa la probabilidad de que x tome el valor de 0 y y tome el valor de 8. No es de las más grandes, es bastante pequeña. Esta que está acá, esta que está aquí, es la probabilidad de que x tome el valor de 1 y de que y tome el valor de 6. Es más grande que la primera probabilidad que mencioné, pero no es de las más grandes. Hay probabilidades mucho más altas y las vemos por aquí al fondo del dibujo. Por ejemplo, esta que tenemos acá es la probabilidad de que x tome el valor de 7 y de que simultáneamente y tome el valor de 0. ¿Para qué nos sirve una distribución bivariada discreta? ¿Para qué nos sirve dibujarla? Bueno, nos sirve para muchas cosas. Nos sirve básicamente para ver cómo se distribuye la probabilidad. ¿Qué zonas tienen mayor probabilidad? ¿Qué zonas tienen menor probabilidad? Por ejemplo, aquí claramente nos damos cuenta que la zona con mayor probabilidad o los elementos del espacio muestral que tienen la mayor probabilidad son los que tienen valores de x grande, 5, 6, 7, pero con y pequeños, 0, 1, 2. Ellos son los que están en la parte de atrás y son las barras con las mayores alturas. Y estas barritas que tienen las menores alturas, entonces nos podemos dar cuenta que casi que sin importar qué valor tome la x, si y es muy grande, tenemos las menores probabilidades. En otras palabras, la posibilidad de que y asuma valores grandes y x casi que cualquier valor tiene la menor posibilidad, las menores probabilidades. ¿Ok? Eso también, una distribución de este estilo, o una distribución gráfica como la tenemos acá, distribución de bivariada discreta, nos permite ver la relación que hay entre las dos variables. Aquí tenemos un dibujo, este es el primer ejemplo, es una ilustración. Una cosa muy importante es que si nosotros sumamos las alturas de las 72 barras que tenemos acá, si tuviésemos los números y las sumáramos, esto tendría que sumar la unidad. Ni más del 1 ni menos de 1. Tiene que ser exactamente igual a 1. En esta segunda ilustración, en esta segunda figura, tenemos una ilustración de una distribución bivariada continua. Es bivariada porque tenemos dos variables. Aquí tenemos la edad y tenemos el índice de masa corporal. Y es continua porque ambas variables pueden tomar valores pueden tomar cualquier valor de los que estoy señalando acá. Cualquier valor puede tomar cualquier valor de esto. Y aquí el índice de masa corporal también puede tomar cualquier valor. Y esta superficie que tenemos acá representa la densidad y nos ayuda a ver qué zonas o qué combinaciones, tanto de x como de y, en este caso de edad y índice de masa corporal, tienen la mayor probabilidad de ocurrencia. En el eje vertical de esta representación tenemos la densidad. La densidad no es probabilidad, pero está asociada. Entre más grande sea la densidad, mayor es la probabilidad de un área en particular. Y aquí una cosa muy interesante que vemos es la siguiente. Por ejemplo,
La combinación edad entre 40 y 60 e índice de masa corporal entre 40 y 50 sería como este rectángulo que estoy tratando de pintar acá imaginariamente. En este rectángulo, sobre este rectángulo y debajo de la superficie, debajo de estas superficies, imagínense esto como una alfombra, tengo un volumen de 0. ¿Por qué razón? Pues porque la alfombra está pegada al piso, o sea, no tengo volumen ahí. Eso quiere decir que esa combinación de valores, edades entre 40 y 60 e índice de masa corporal entre 40 y 50, tiene muy poca probabilidad de que suceda. En cambio, esta combinación, edad entre 40 y 60 y un índice de masa corporal entre 20 y 30, es un rectángulo que está por acá, y sobre ese rectángulo y debajo de la superficie tenemos un gran volumen. Por lo tanto, quiere decir que ese rectángulo tiene una mayor probabilidad de ocurrir que este que tenemos acá. Entonces, usando esta superficie, que es nuestra función de densidad, vamos a poder calcular probabilidades asociadas a intervalos o a regiones del espacio muestral. Aquí en este caso el espacio muestral está formado por este rectángulo, por todos estos posibles valores. Bueno, vamos a colocarle nombre a lo que ya hemos visto, y es que la distribución bivariada o distribución bivariable es una distribución que rige el comportamiento de dos variables aleatorias. Aquí vamos a utilizar por lo general las letras X y la letra Y para referirnos a esas dos variables. Si tenemos llegamos a tener tres variables, serían X, Y y Z, y si llegan a aparecer más, pues vamos a utilizar otras letras adicionales. Vamos en particular a hablar ahora de las distribuciones bivariadas discretas. Entonces, sea X y Y, las dos variables aleatorias, y este elemento S representa el espacio muestral, que en el ejemplo número 1 en la ilustración estaba formado por 72 parejitas, 0, 0, 0, 1, 0, 2, y eran en total 72 parejitas. A esta función que estoy señalando acá, P de XY, pero X minúscula y Y minúscula, la vamos a llamar función de masa de probabilidad conjunta. Y se llama conjunta porque son dos variables que están involucradas. Entonces, a esta función P de XY va a representar la probabilidad de que la variable aleatoria X tome un valor particular de X y de que Y, la variable aleatoria, tome un valor particular de Y. Recordemos que las letras mayúsculas van a representar las variables, mientras que las letras minúsculas representan un valor particular de esa variable. ¿Okay? Una cosa muy importante es que esta función de masa de probabilidad conjunta debe cumplir tres condiciones. La primera es esta, y es que al evaluar esa función de masa de probabilidad en un valor, en la combinación XY, no podemos llegar a obtener valores negativos porque serían probabilidades negativas. O sea, lo más pequeñito es 0, y de ahí en adelante. Otra segunda condición que ya la mencionamos anteriormente es que si hacemos la suma de todas las alturas, de todas las barras, de todas las probabilidades, eso tiene que ser igual a la unidad. Y por último, si tenemos un subconjunto de R2 definido y nos interesa conocer la probabilidad de que la variable aleatoria, las dos variables aleatorias X y Y estén en ese subconjunto, eso se va a calcular de una manera muy sencilla, y es simplemente calcular todas las probabilidades que pertenezcan las probabilidades de los puntos que pertenezcan a ese subconjunto A. Así de sencillo. Bueno, vamos a ver aquí el primer ejemplo de distribuciones bivariadas discretas. Entonces, el enunciado es muy corto, es esta frase que está acá, esta tabla que tenemos acá, y estas son las tres preguntas. Entonces, supongamos que tenemos dos variables X y Y discretas, y esta tabla que tenemos acá va a representar la función de masa de probabilidad conjunta. Por primera vez tenemos una función de masa en forma tabular. Hasta ahora lo habíamos mostrado de manera gráfica, pero ahora la tenemos en forma tabular. De esta tabla podemos ver que la variable aleatoria X puede tomar tres valores, el 0, el 1 y el 2,
y la y solamente puede tomar dos valores, el 1 y el 0. En total tenemos 3 por 2, 6 elementos del espacio muestral. Uno es la combinación 0, 1, este es el 2, el 3, el 4, el 5, aquí tenemos los 6. Y esta última fila de la tabla representa la probabilidad de ese evento. Por ejemplo, este 3/18 es la probabilidad de que x sea igual a 1 y que y sea igual a 1. Si sumamos las probabilidades, van a ser iguales a la unidad. Por lo tanto, esta tabla que tenemos acá es nuestra función de masa de probabilidad conjunta. Y tenemos 3 preguntas. La primera pregunta es esta. Es una probabilidad conjunta porque esta probabilidad involucra tanto a la x como a la y. Luego tenemos aquí otra probabilidad conjunta y por último tenemos una probabilidad condicional. Antes de responder las preguntas, quiero mostrarles una cosa muy interesante y es que a veces esta tabla que tenemos acá la podemos representar de forma alternativa por medio de esta tabla. Mejor dicho, la información que tiene esta tabla es la misma información que tiene esta otra tabla. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es la organización de la información. Aquí pusimos por la entrada por las filas va a ser los posibles valores de la x, que son 0, 1 y 2, y la entrada por las columnas va a ser los valores de 0 y de 1 para la y. Y por dentro de la tabla vamos a tener las probabilidades. Entonces tenemos una tabla, dos tablas que tienen la misma información, solo que esta tabla de aquí tiene una forma que se parece mucho a la representación gráfica que les mostré al inicio. Solo que aquí no tenemos dibujos de barritas, sino que tenemos la probabilidad. Por ejemplo, esta combinación 0, 0 tiene una probabilidad de 1/18, esta combinación 0, 1 tiene probabilidad de 3/18 y así sucesivamente. Entonces, cuando uno va a responder preguntas, puede usar o esta tabla o esta, cualquiera de las dos. Vamos a responder la primera pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que x sea menor o igual que 1 y y menor o igual que 1? Necesitamos que se cumplan las dos condiciones. Entonces, vamos a mirar cuáles de estas casillas, que tenemos 6 elementos en el espacio muestral, cuáles cumplen la primera condición, x menor o igual que 1. Nos damos cuenta que estas dos casillas son x igual a 0, cumplen. Estas dos casillas también cumplen porque son x, 1 es menor o igual que 1, y esta no. O sea que estas 4 casillas las vamos a destacar, pongámosle mentalmente un color azul para destacarlas. Y ahora vamos a mirar la segunda condición, y sea menor o igual que 1. Miramos estas 3 casillas de acá y cumplen porque ya son y igual a 0. Miramos estas 3 y también cumplen porque 1 es menor o igual que 1. Por lo tanto, estas 6 que están acá vamos a colorearlas de color rojo. Y como nos interesa la intersección de ellas dos, por lo tanto, entonces buscamos cuáles de las 6 tienen de ambos colores, azul y rojo, y nos damos cuenta que son estas 4 de acá. Es decir, el evento x igual a 0 o el evento 0, 0 cumple, el evento 0, 1 cumple, el evento 1, 0 cumple y el evento 1, 1 cumple. Por lo tanto, colocamos estas probabilidades aquí, las sumamos y eso nos da 11/18. Esa sería la probabilidad de que se presente esta combinación de resultados. Para la B. En la B nos interesa la probabilidad de que x sea mayor que 1 y que y sea menor que 2. Y menor que 2. Entonces, ¿cómo calculamos esto? Bueno, de la misma forma buscamos acá entonces cuáles son las casillas, las celdas que tienen x mayor que 1. Nos damos cuenta que serían estas dos. Es decir, estas dos que tengo acá, las coloreamos mentalmente de azul, y y menor que 2. ¿Cuáles de las 6 que tenemos acá están asociadas a un y menor que 2? Son todas las 6, por lo tanto, señalamos, resaltamos con color rojo todas las 6. Ahora buscamos cuáles de las 6 tienen de ambos colores. Nos damos cuenta que serían estas dos. Esta es la probabilidad de la combinación 2, 0, y esta sería la combinación 2, 1. Colocamos estas probabilidades acá, sumamos y 7/18 sería la probabilidad que estamos buscando. Y por último, vamos a calcular la probabilidad condicional de que x sea igual a 0, dado que y es igual a 1. O sea, ya sabemos que y es igual a 1. ¿Cómo calculamos esta probabilidad? Pues lo hacemos como siempre hemos calculado las probabilidades condicionales. Cambiamos esto por a,
Cambiemos esto por b y recordemos que la probabilidad de A dado b es igual a la probabilidad de A y b dividido entre la probabilidad de b. Ahora, volviendo a nuestro x igual a 0 y igual a 1, reemplazamos y simplemente obtenemos estas probabilidades. ¿Cómo calculamos la de arriba? Que x sea igual a 0 y que y sea igual a 1, pues venimos a la casilla x igual a 0, y igual a 1, 3/18, eso lo colocamos aquí en el numerador. Y en la parte de abajo nos interesa la probabilidad de que y sea igual a 1. Miren que aquí no tenemos nada que ver con la x, no nos interesa nada la x, solamente nos interesa que la y sea igual a 1. Por lo tanto, buscamos cuáles son las casillas que están asociadas a un y igual a 1, son estas tres. Entonces, esos valores de 3/18, 3/18 y 1/18 los colocamos acá. Hacemos las cuentas y nos da 3/7. Esa sería la probabilidad de esta pregunta que involucraba de manera condicional las dos variables. Ahora vamos a hablar de variables aleatorias continuas. Es muy similar, no es igual, pero sí es muy similar. Entonces sumamos que tenemos dos variables x y y. También vamos a tener una función, pero esta vez esa función no se va a llamar función de masa, sino se va a llamar función de densidad de probabilidad conjunta. Y esta función debe cumplir tres condiciones, muy similares a las condiciones que mencionamos hace un momento. Y la primera es que cuando esa función la evaluemos en dos puntos cualesquiera x y y de R2, necesitamos que esa función no nos vaya a arrojar valores negativos. Lo más pequeño es 0. La segunda es que si tomamos esa función y le calculamos la doble integral, en otras palabras, si lo que hacemos es hallar el volumen que se forma debajo de esa superficie de color azul, esa función f de x y, tiene que ser igual a la unidad. Y por último, si b es un subconjunto de R2 y nos interesa saber la probabilidad de que la variable aleatoria o la parejita XY esté o haga parte de cualquier, pertenezca a ese conjunto B, eso va a ser igual a la integral doble de nuestra función de densidad de probabilidad conjunta evaluada en los límites que me generen esa región B. Esta va a ser clave para poder calcular todas las probabilidades. Bueno, vamos a ver un ejemplo de distribuciones bivariadas continuas. Entonces aquí tenemos el enunciado, es muy corto, sean x y y, dos variables aleatorias. Supongamos que, coloquémosle una interpretación a esto, supongamos que x representa la publicidad, el dinero invertido en publicidad por una empresa en un mes, y y es el dinero obtenido en las ventas de ese mes. Son dos variables aleatorias con función de probabilidad conjunta, función de densidad conjunta dada por esta función que tenemos acá. Miren que primera vez que tenemos una función, una distribución que está representada por una fórmula. Ya lo vimos por medio de una figura, lo vimos por medio de una tabla y ahora lo estamos viendo por medio de una fórmula matemática. Entonces aquí tenemos nuestra función de densidad de probabilidad conjunta y la tenemos que acompañar de los posibles valores, mejor dicho, del dominio o del soporte de esa distribución. La x puede tomar valores entre 0 y 3 y la y es mayor que la x pero más pequeña que x más 2. Entonces estas son las condiciones del problema y esta es nuestra función de densidad. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo representamos esto para que nos quede mucho más claro? Entonces imaginémonos que esta figura, este c de x más y, es esta figura que tenemos aquí en color azul y esa es nuestra f de x y. Este rectángulo que tenemos aquí en la parte de abajo, o esto que en realidad no es un rectángulo, es un rectángulo torcido, va a representar estas restricciones que tenemos acá, que x esté entre 0 y 3 y que y esté entre estos dos valores. Ese va a ser nuestro espacio muestral. Y ahí tenemos definida nuestra función. ¿Qué nos pide el ejercicio? Bueno, vamos a calcular el valor de c de tal manera que esta función sea una verdadera f de p. Por ahora no es una verdadera f de p porque quedó aquí dependiendo de una constante, ahora la vamos a calcular. Luego vamos a calcular una probabilidad conjunta porque tiene tanto la x como la y,
luego vamos a calcular una probabilidad marginal porque solamente involucra la X, y vamos a calcular una probabilidad condicional porque tenemos dos eventos pero relacionados de forma dado que. ¿Listo? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es calcular el valor de la C, y para calcular ese valor de la C entonces vamos a necesariamente dibujar el dominio o el espacio muestral, el soporte de nuestra distribución. Esta figura, que parece un rectángulo pero torcido, es el sitio donde está definida nuestra función de densidad. ¿Cuál función de densidad? C de x más y. ¿Okay? Esa es. Del enunciado teníamos que la x estaba entre 0 y 3, entonces este pedacito, esta recta que estoy mostrando acá, es x igual a 0. Esta que tengo acá es x igual a 3. Teníamos otras dos condiciones, y era que la y tenía que estar por encima de la x, es decir, tenía que estar por encima de esta recta que estoy señalando, y otra condición es que la y tenía que estar por debajo de la recta y igual a x más 2. Entonces, juntando esas cuatro condiciones, el área que nos satisface las cuatro condiciones es esta que estoy señalando acá, esta que parece un rectángulo torcido. ¿Ok? Muy bien. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a tomar nuestra función de densidad y la vamos a integrar doblemente, es decir, vamos a calcular el volumen que se genera debajo de esa figura, de esa curva, pero sobre este rectángulo torcido que tenemos acá. Y para hacer eso, y una cosa importante es que vamos a obligar a que esa integral sea igual a 1. Tiene que ser igual a 1 porque esa es la primera condición que mencionamos anteriormente. Y al hacer esto, la única incógnita que nos va a quedar es el valor de C, y de ahí vamos a despejar y encontrar cuánto vale la C para poder obtener la verdadera función de densidad de probabilidad conjunta. Bueno, aquí hay un pequeño rectangulito que nosotros vamos a dibujar para poder hacer el cálculo de la integral. Podemos dibujar un rectángulo vertical como acá, o lo podemos dibujar horizontal, como nosotros queramos. Nos conviene más vertical. Entonces, este rectangulito vertical tiene un ancho delta de x. Por tener ese ancho chiquitico delta de x, vamos a hacer la integral. La segunda integral va a ser el delta de x, y la primera integral va a ser delta de y. Es muy importante no equivocarnos en los diferenciales. Si aquí es delta de x, esa va a ser la segunda integral, y la otra pues le toca ser a de y. Vamos a mirar qué funciones me limitan la altura de ese rectangulito. Pues por debajo tenemos aquí dice claramente y igual a x, entonces lo que vamos a colocar como límite inferior de esta primera integral es y igual a x. Bueno, pongo la x solamente para no recargar el límite. Y por encima el rectangulito está limitado por esta función que es y igual a x más 2. Aquí entonces pondría y igual a x más 2. Bueno, en realidad pongo x más 2. Y ahora este rectángulo yo lo puedo llevar hacia la izquierda, pero me lo limita la ecuación x igual a 0. Entonces aquí pongo x igual a 0, y a la derecha me lo va a limitar la recta x igual a 3, esta que está acá. Por lo tanto aquí pongo x igual a 3, bueno, 3 para no recargar la notación. Y ahora sí, ya tengo muy bien construida mi integral, tengo bien definidos mis órdenes, bien definidos mis límites. Lo único que tengo que hacer es empezar a solucionar, y la única constante o la única incógnita de mi ecuación es este valor de C, que vamos a empezar a solucionar las integrales, y al final vamos a llegar a una ecuación de este estilo. 24C es igual a 1. Despejando C nos damos cuenta que C es un 24avo, y de esa manera ya tengo bien definida mi función de densidad de probabilidad conjunta, que es esta, x más y sobre 24. Y está definida en este espacio, y la integral con toda certeza, la integral doble, que viene siendo el volumen, que viene siendo la probabilidad, es igual a 1. Entonces ya con esto ya puedo responder las preguntas que vienen. La segunda pregunta que teníamos que resolver es esta: ¿cuál es la probabilidad de que x sea menor que 1 y y sea menor que 2? Bueno,
Entonces para eso volvemos a hacer nuestro dibujo. Tenemos aquí nuestro espacio muestral, que es este rectángulo torcido. Y dentro de él vamos a dibujar las restricciones que nos pida. Las restricciones, o lo que nos interesa, es que x sea menor que 1. Entonces lo que voy a trazar es una línea vertical que pase por x igual a 1. Y todo lo que está a la izquierda es lo que me sirve. Y menor que 2, entonces trazo una línea por y igual a 2. La línea y igual a 2, y yo sé que lo que le sirve, lo que satisface esa restricción es lo que está por debajo. Entonces hago una intersección de lo que está a la izquierda, de lo que está por debajo, y el resultado es esta especie de cuña que tengo acá, esa especie de cuña. Y el objetivo de este ejercicio es calcular el volumen que se genera sobre esta región que está aquí, que estoy señalando, pero debajo de la función de densidad, esta que está acá, es decir, un ¿Cómo calculamos ese volumen? Bueno, podemos otra vez utilizar un diferencial vertical o un horizontal. Yo voy a usar el vertical otra vez, pues, para que me quede más cómodo. Como aquí este diferencial tiene un ancho delta de x, entonces integro como última integral con respecto a x. Entonces la primera le toca hacer con respecto a y. Miro cuáles son las funciones que limitan por encima y por debajo ese diferencial. Entonces por debajo tengo y igual a x, lo pongo acá. Por encima tengo y igual a 2, lo pongo acá. Por la izquierda, este diferencial se puede mover hasta que llegue a la función x igual a 0, entonces la pongo acá. Y hacia la derecha se puede mover hasta que llegue a x igual a 1, lo pongo acá. Listo, ya tengo todo, simplemente lo que voy a hacer es a calcular esta integral doble con muchísimo cuidado. Calculo. Y al final el resultado que voy a encontrar es que esa probabilidad es de 5/48. Por último vamos a calcular, bueno, tenemos otras dos preguntas. La C es cuál es la probabilidad de que x esté entre 1 y 2. No nos interesa nada de la y, entonces lo que vamos a hacer es a dibujar estas dos restricciones y las vamos a juntar. Que x sea mayor que 1. X mayor que 1 está representado por todo lo que esté a la derecha de esta recta que tengo acá, esta recta, todo lo que está a la derecha, y la otra restricción x menor que 2 va a estar representado por todo lo que esté al lado izquierdo de esta recta. Entonces si hacemos la intersección de lo que está a la izquierda y a la derecha, pero dentro del rectángulo torcido, nos va a generar esta figurita o este rectángulo que tengo acá, este más pequeñito. Entonces, ¿cómo calculo el volumen sobre ese rectángulo? Entonces otra vez, o un diferencial vertical o un horizontal. Usamos el vertical, por lo tanto integramos con respecto a x de último. Primero integramos con respecto a y, miramos cuáles son las funciones que limitan por debajo, y igual a x, por encima y igual a x más 2, por la parte izquierda x igual a 1 y por la parte derecha x igual a 2. Solucionamos la integral con muchísimo cuidado, esto no tiene mayor misterio, y al final vamos a obtener un resultado de 1/3. Este 1/3 es el volumen que se forma debajo de la función, de esta función, pero sobre este rectangulito torcido. Entonces esa es la probabilidad de que se presente este evento, de que x esté entre 1 y 2. En otras palabras, la probabilidad de que el dinero invertido en publicidad esté entre 1 y 2 millones, es ese. Y por último vamos a responder esta probabilidad, que es una probabilidad conjunta. Miren que aquí tienen, perdón, conjunta no, condicional. Tenemos aquí el evento A, x menor que 2. Tenemos el evento B, que ya está dado, que es y mayor que 2. Y nos interesa la probabilidad de A dado B. Para eso entonces vamos a utilizar esta figurita, aquí la tenemos definida. Y como nos interesa la probabilidad de que suceda este evento, dado que suceda este otro, entonces vamos a aplicar la regla de probabilidad condicional. Y recordemos que la probabilidad condicional viene siendo la probabilidad conjunta de ambos eventos, la colocamos en el numerador. Entonces estos dos eventos los colocamos acá, pero en forma conjunta, separados por una coma, por una i, por una intersección. Y en el denominador vamos a colocar la probabilidad que ya está dada, en este caso del evento dado, que ya sabemos que es probabilidad de que y sea mayor que 2. Y listo. Esta probabilidad del numerador, miren que involucra tanto la x como la y, la podemos hacer de las
de la forma como hicimos los ejemplos anteriores, y la que tenemos en la parte de abajo, que es una probabilidad marginal de y, solo involucra la y, la podemos hacer también de una forma similar a como lo hicimos anteriormente, y cuando tengamos todos los cálculos el resultado final va a ser 2/5. Y esa es entonces la probabilidad de que se dé esa probabilidad condicional, es decir, que el dinero invertido en publicidad sea inferior a 2, pero que las ventas, ya sabemos que las ventas van a ser mayores a 2.